El año era 1994. Teníamos un edificio más o menos terminado, donde está la dirección ahorita del colegio, la cocina, donde está ahorita la caseta. Donde está la caseta era nuestro dormitorio en ese entonces, y lo que es el área de dirección estaba dividida, había un cuarto dividido ahí, un closet, ahí estaban nuestros hijos, ahí nació Hedy, estaba en nuestra sala, y el área donde está la bodega de misiones era nuestra cocina, y donde está Profe Luis era nuestro corredor. 1994. La iglesia habíamos comenzado 2 años anterior, ya teníamos como 4 años de tener el instituto ministerial, y todos conocían a la iglesia como la iglesia del gringo. Cuando le preguntaron a doña Estela, ¿a qué iglesia va? Ah, del gringo. A la iglesia del gringo. Y nunca teníamos necesidad de poner un nombre. No había muchos gringos en San Cristóbal, entonces, con don Mike, la iglesia del gringo. Ahí iban. Pero ya para esta fecha, 94, estábamos con necesidad de ponerle nombre al ministerio, por cuestiones legales. Entonces yo estaba orando y, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué nombre ponemos? Ahora, yo me recuerdo muy bien cuando Dios en el año 93, en mayo de 93, Dios me habló acerca de comprar un terreno. No tenía dinero, no tenía cómo comprar un terreno. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? Y yo me recuerdo, estando en mi oficina, el primer día que Dios me habló de eso, yo estaba en oración y dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a comprar un terreno? Y solo me dijo unas palabritas y ahí lo dejó. Me dijo, porque quiero que construyes un refugio. Solo eso me dijo. Y yo me puse a pensar, un refugio, no entendí, de ninguna forma no entendí. Un refugio. Refugios. Y yo literalmente pensé, ¿será que vamos a entrar en un tiempo difícil de pruebas, donde va a haber guerra y necesitamos escondernos? Y tal vez esa es la idea, y vamos a tener que tener comida, no sé, tenemos que hacer siembras. Y mi mente comenzó un refugio, construir un refugio. Comencé a buscar y fue como terminamos comprando ese terreno. El año es otra vez 94. Está lloviendo, pero era chorros. Y se fue la luz. Y era noche de servicio. No había muchos en la iglesia para ese entonces. Pero, ¿dónde está doña Estela? Ahí está. Ella no llegó esta noche. Imagínese. No vino. Estaba lloviendo chorros. Se fue la luz. Arranqué una planta pequeña que teníamos. Pusimos una lámpara y la única persona que vino fue doña Miriam. No Solares. Doña Miriam de ¿cómo se llama? Miriam y Chito. Solo vino doña Miriam. En ese entonces, cuando se iba la luz, nadie dejaba su casa. Porque al dejar su casa, entraban los ladrones. Entonces, era de esperar de que no iba a llegar mucha gente. Pero no podíamos hablar porque el techo solo era lámina y un pedazo de nylon. No teníamos cielo falso.
Y ustedes saben, aquí, aunque tenemos un poquito de distancia y hay un poco de aislamiento, cuesta escuchar con bocina. Imagínense en nuestra casa ahí, lloviendo chorros. Era imposible, y lo único que yo hice fue: ¡vamos a orar! Para que me escucharan los 3 personas, Tania, doña Miriam, mis 2 hijos y yo, o mis 2 hijas y yo. Y así que nos hincamos, cada quien en su silla, y comenzamos a orar. Y conforme íbamos orando, Dios me habló esa noche. Y me dijo algo tan sencillo. Yo no sé si ustedes tienen el costumbre de oír a Dios, pero escúchenme, Él quiere hablar contigo. Él es un padre y no es un padre mudo. ¿Me están escuchando? Dios no es mudo. Él quiere hablar a nuestros corazones. Él quiere guiar nuestras vidas. Él quiere enderezar nuestras caminatas. Y esa noche, hincado ahí, Dios me habló. Y me dijo algo que sonaba tan ridículo. Me dijo: no quiero que seas un buen samaritano. Y yo dije: Señor, ¿qué? O sea, tardó para que entrara. ¿No quieres que yo sea un buen samaritano? Pero Señor, yo he predicado este mensaje un montón de veces. He predicado que tenemos que ser buenos samaritanos, tenemos que ir, tenemos que predicar, tenemos que buscar a los que están heridos, tenemos que ayudarlos, tenemos que darles aceite, tenemos que vendar sus heridas, No quiero que seas un buen samaritano. Ahora consta, debemos ser buenos samaritanos. Pero ese mensaje era para Miguel esa noche y para este ministerio en particular. Yo estaba orando, preguntando a Dios: ¿qué nombre ponemos a este lugar? Necesito un nombre legal para documentos legales. No puedo poner ahí Iglesia de Gringo. No lo van a aceptar. ¿Qué pongo? No quiero que seas un buen samaritano. Entonces, ¿qué? Es una pregunta legítima. Entonces, ¿qué? Si no debo ser un buen samaritano, he dedicado los últimos, 10 años, 12 años de mi vida a ser un buen samaritano. 12 años había estado predicando, 12 años había ido a las comunidades, 12 años había ido con mi carro, con mi moto, con mi caballo, a pie, buscando a alguien que me escuchara, buscando gente herido, gente con enfermos, gente con necesidad de un Salvador. Señor, ¿cómo que no quieres que yo sea un buen samaritano? Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a comenzar a leer aquí. Mientras yo estaba ahí hincado, comencé a pensar en esa historia que tantas veces lo había predicado, en esa parábola que Jesús contó. Lucas 10, 25. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Entendemos, cuando dice un maestro de la ley, no está hablando de la ley civil, está hablando de la ley de Dios. Un maestro, un doctor, alguien que había estudiado, un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió:
Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Más comúnmente lo hemos leído como ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. ¿Haz qué? ¿Haz qué? La pregunta es cómo tener vida eterna. ¿Haz qué? Volvemos a leerlo. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Haz esto y tendrás vida eterna. Verso 29, pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Así que insistió. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Tal vez pensó que Jesús lo iba a limitar a unas 2, 3 personas, solo al vecino, solo los de Israel, solo los judíos, tal vez solo los de su tribu. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Es importante, quedamos ahí. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Era un judío, está hablando a judíos. Ese hombre era judío, iba de Jerusalén a Jericó. Jericó, tierra de los samaritanos. Tierra de los judíos, Jerusalén, a tierra de los samaritanos, Jericó. Samaritanos que eran odiados. Era un camino de descenso. Casi 1000 metros de descenso. Unos 20 y pico de kilómetros de camino. En el camino lo asaltaron unos ladrones. Era común. Y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Un sacerdote. Los que enseñaban la palabra de Dios. Los que enseñaban la ley. Los más respetados del pueblo. Supuestamente los más santos de la nación. Iba pasando por ahí. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Podemos decir que fue el pastor. ¿Sí? El pastor pasó por ahí y se hizo a un lado. Vio a aquel que estaba ahí sangrando y golpeado. Uy, no, yo no me voy a parar. ¿Por qué? Saber. Pudo haber pensado de que si yo me paro, tal vez obviamente le golpearon. Si yo me paro, me van a golpear a mí. Mejor no me paro, mejor me sigo. Saber por qué no paró. Quizás simplemente no quiso contaminarse con la sangre.
Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo, un levita. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. O sea, era un miembro del equipo servidor. Ya no es el pastor, sino que son los miembros de los equipos servidores, que están en el camino y encuentran a este hombre ahí golpeado y, el domingo sirven. El domingo ahí están con su buena ropa, ahí están con una sonrisa, y déjeme ayudarte, te voy a ayudar a parquear. Venga a encontrar su lugar, te sirvo café. ¿Qué tal? Bienvenido. Pero, ese es entre semana y es alguien que no asiste quizá a nuestra iglesia. Está golpeado. Uy, no. Hay que se quede. Y cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria, esa área odiada. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite. ¿Qué representa vino en la palabra de Dios? ¿Qué? Sin vergüenza. ¿Qué? La sangre. Sí, pero el que no lo dijiste recio. La sangre. Cada vez que tomamos la Santa Cena, tomamos vino y pan, la sangre y el cuerpo de Cristo. Tomó vino, tomó aceite, le puso vendas, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño, ¿qué dice? Y ahí lo cuidó. Ustedes los samaritanos literalmente eran mestizos. Es lo que eran mestizos. Era una mezcla entre judíos y los de Asiria, entre judíos y gente de otras tierras. No habían mantenido pura su raza. Y los judíos que se habían mantenido puros menospreciaban a los mestizos, a los samaritanos. Tenían otras costumbres. Habían adulterado las cosas de Dios. Hasta derramaron sangre sobre el lugar del altar, pero sangre de coche. Literalmente es lo que hicieron, la historia nos lo dice. Y no podían continuar con la construcción del templo hasta que purificaban esta tierra. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y ese samaritano tuvo compasión, bajó de su animal, ayudó a ese hombre, lo subió a su burro y lo llevó a un pequeño mesón y ahí lo cuidó. Yo ahí hincado, 1994, Señor, ¿qué nombre ponemos? No quiero que seas un buen samaritano. Entonces, ¿qué? Llegué a ese punto en la historia. Y Dios me habló y me dijo, quiero que seas un buen mesonero.
Ustedes entienden que esa historia, el título del buen samaritano, ¿entienden de que ese título no estaba ahí cuando fue escrito? Hoy día tenemos títulos que van encima de secciones, ¿sí? Pero esos títulos no estaban ahí. Esa era una carta, era era el escrito de Lucas, pero él no puso una cabecera ahí a esa sección, el buen samaritano. Él solo estaba relatando la historia. Bien podía haber dicho, alguien pudo haber nombrado esa sección, el buen mesonero. Eso no es, o sea, el título, el buen samaritano, eso no es la palabra de Dios. La historia sí es la palabra de Dios, el título no es. Y en ese momento yo sentí que Dios me habló. Quiero que seas un buen mesonero. Yo nunca lo había pensado, Axel. Nunca lo había pensado. Siempre prediqué, Tony, tenemos que ser buenos samaritanos. Y lo creo. Debemos tener compasión de los demás. Debemos dar lo que tenemos para ayudarlos. Pero el mensaje para mí y para este ministerio, esa noche en el 94, hincado ahí en ese edificio, fue, quiero que seas un buen mesonero. Y ustedes, cada uno que dicen que esta es tu iglesia, el mensaje es igual. Dios te invita a ser un mesonero. Dios te invita a ser un mesonero. Lo llevó a un pequeño mesón y ahí lo cuidó. O sea, el mesón. Nosotros, aquí. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero. Al día siguiente, o sea, esa noche quedó el extranjero ahí en el mesón, junto con el herido. Pero él no quedó más noches. El buen samaritano no quedó más noches. El buen samaritano siguió su camino. El buen samaritano dejó pisto con el mesonero. Le dejó unas fichas. Le dejó dinero. El extranjero le dio dinero al encargado de la posada, o sea, el mesonero. Y le dijo, cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso, yo le pagaré lo que falte. Ustedes, yo hincado esa noche, yo me quebranté. Yo escuché al Señor hablarme, claro. Tu trabajo, Miguel, es ser un buen mesonero. ¿Se recuerda lo que me había hablado un año antes? Compro un terreno. ¿Para qué, Señor? Quiero que me construyes un refugio. Un lugar seguro. Un refugio es un lugar seguro. Un lugar de protección. Y el mesón es un lugar de sanidad para ese hombre que estaba herido, golpeado. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han encontrado sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad mental, sanidad físico en este mesón? Se levantarían manos por todos lados. Este lugar ha sido un lugar de restauración para muchos de ustedes. Restauración de matrimonios, sanidad de corazones. Y ustedes, hay gente
todo alrededor de nosotros. Hay gente que pasa en sus carros todos los días. Hay gente que pasa a pie todos los días. Hay gente que pasa enfrente de su casa. Hay gente que pasa enfrente de su tienda o su venta, que están heridos, están golpeados y necesitan un lugar de refugio donde pueden encontrar sanidad. El hecho de que estás acá, el hecho de que llamas a este lugar tu iglesia, es porque eres un mesonero. Amén. Un mesonero. Ahora la pregunta viene siendo, ¿somos buenos mesoneros? O más o menos mesoneros. O pobres mesoneros. Yo he quedado en posadas que jamás quisiera regresar. He asistido a iglesias que jamás quisiera regresar. Iglesias donde entro y nadie me saluda. Nadie me da la bienvenida. Nadie me pregunta mi nombre. Están ahí, van a hablar juntos ahí, y están hablando aquí. Veo que están risa y risa, pero no me saludan a mí, no me saludan a mi esposa, no nos saludan a nuestros hijos. Y estamos ahí como que éramos parte de un mueble. Termina el servicio y nos quedamos ahí viendo y bueno, nos vamos y salimos y el que está viendo la puerta dice, adiós, que vaya bien, gracias, gracias. Jamás voy a querer regresar ahí. ¿Por qué? Porque no son buenos mesoneros. No me atendieron, no me cuidaron. Ni siquiera me preguntaron mi nombre. ¿Somos buenos mesoneros? ¿O somos mesoneros? ¿O somos mesoneros? Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo? ¿Cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, ni siquiera pudo decir el samaritano. El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Obviamente, el mensaje es que debemos ser buenos samaritanos. Pero para este ministerio, somos el mesón. Por eso se llama ministerios mesón. De ahí viene el nombre. Y eso no quiere decir que te encuentras con alguien necesitado y tú dices, lo voy a llevar ahí con el hermano Miguel porque al mesón lo voy a llevar. No, porque cada una de tus casas deben ser mesones. Cada uno de cuando uno va a un mesón, hay cama, hay atención, hay donde bañarse, hay donde limpiarse, hay donde ensuciarse o donde hacer popó. Hay donde dormir, hay donde comer. ¿Cuántas de nuestras casas tienen esas cosas? Creo que todas. Encontramos a alguien necesitado, alguien golpeado, los podemos invitar a cenar en nuestra casa, a almorzar, a desayunar
a ser cuidado, a descansar. Queremos ser buenos samaritanos. Las próximas semanas voy a estar hablando acerca de nuestros valores y vamos a continuar. No van a pensar que ya estoy terminando. Todavía falta, mira, ni siquiera he llegado a las 6. Pero en las próximas semanas voy a estar hablando más de eso. Pero estamos en el mes de septiembre. Y quiero hacerles una pregunta directa. No tengan pena, no les voy a avergonzar, no les voy a regañar públicamente, pero deberían de tener vergüenza, eso sí. Pero no voy a decir nada. Si su respuesta, si no puedes levantar su mano ahorita, no, mejor lo voy a hacer así, lo voy a cambiar. Si levantes tu mano, no, al revés. Si no levantes tu mano, deberías de tener vergüenza. ¿Listos? Estamos iniciando septiembre. Ahora, no quiero que levante la mano solo porque no quieres tener vergüenza. Ahorita en septiembre, ya estamos el 8 de septiembre. Ya vamos 2019, 20, 21, 22, 23 y 24. Ya vamos 6 años predicando sobre grupos de vida. ¿Cuántos están actualmente, ahorita, asistiendo a un grupo de vida cada semana? Levanta la mano y manténgalo alto. Si están en un grupo de vida activo, levántalo, manténgalo alto, manténgalo alto. Ajá. Ok. Menos de la mitad. Eso quiere decir que la otra mitad de los que están presentes no estamos en un grupo de vida. Y grupos de vida, lo decimos de esa forma, no somos una iglesia con grupos de vida, somos una iglesia de grupos de vida. Pero hasta el momento, esa es una mentira. Cada vez que lo digo, soy consciente de que es una mentira. Porque sé que hay muchos que no están en un grupo de vida. Antes teníamos servicios 2 veces por semana. La mayoría de las iglesias alrededor de nosotros aquí en San Cristóbal tienen servicio 6 o 7 veces cada semana. Nosotros tenemos ¿cuántos servicios a la semana? 1. ¿Con el fin de qué? De que puedan participar en grupos de vida. Porque cuando tú vienes acá y me escuchas a mí o a alguien más aquí predicar, vienes, entras, sientas ahí, hay buena alabanza, ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Ah, qué bonito! Y después una buena prédica, ¡ah, sí, qué bonito! Y después te vas, nadie te conoce. Ahí tú puedes ser la peor persona de San Cristóbal y nadie lo va a saber. Porque vienes, te bañas primero, te pintas bien, llegas al servicio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, aunque por dentro estás medio muerto. Has tenido una semana horrible, estás peleando con tu mujer. Justo antes de llegar estaban ahí que baja. Y tus hijos, pero de ahí llegan al servicio. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Y todos sonrisas. Tus hijos te quedan viendo. ¿Y eso es qué? Es como cuando uno está bien bravo. ¡Sí, que no sé qué! ¡Bling! ¡Sí, hello! ¡Wow! Al no más colgar. ¡Sí, te estaba diciendo que! ¡Wow! Pero en un grupo de vida,
caminamos de cerca con un grupo pequeño, con un grupo íntimo, donde nos conocemos, donde ven cómo están criando nuestros hijos, donde ven cómo tratamos a nuestra esposa o nuestro esposo, y alguien nos puede motivar, alguien nos puede instruir. Los otros que asisten al grupo nos pueden apartar y decir, vos, fíjate, yo escuché que hablaste muy fuerte a tu mujer, hombre. Sí, que me caen mal a veces. Sí, pero no es la manera de responderle. Entonces, ¿qué hago? Es que me da ganas a veces de... Bueno, lo que puedes hacer es, en un grupo de vida, pueden estar ahí hablando contigo y, mira, fíjate que tus hijos no nos dejaron estudiar esta semana. Sí, es que no sé qué hacer, pero como son niños, ¿verdad? Sí son niños, pero deberían de ser bien portados. Hay que instruirlos. Sí, pero es que no sé, yo le hablo. Requiere más que hablar. Requiere más que hablar. En grupos de vida podemos discipular, podemos crecer, podemos animar. Y si no estás en un grupo de vida, si yo voy al médico, ¿okay? Estoy enfermo. Está malo mi estómago. Malo. Y voy con Pedro. Ahí está. Doctor. Y él me examina, me manda a hacer exámenes. Voy a hacer los exámenes. Le traigo los exámenes. Me dice, bueno, sí, tenés esto. Muy bien. Vaya a comprar medicina número 1. Y con sus garabatos ahí lo pone. Medicina número 2. A mí me encanta cuando me lo pone por WhatsApp, porque ahí no están los garabatos. Puedo leerlo. Medicina número 3, y si me va mal, hasta medicina 4. Entonces voy a la farmacia. Me dicen, yo necesito esas 4 medicinas. Muy bien. Y me dice que tengo que tomarlos unos por 15 días, uno solo por una semana, los otros 3 por 15 días. Muy bien. Voy a la farmacia, le digo, mira, necesito todo eso. Muy bien. Su total va a ser 1,600 quetzales. ¿Qué? 1,600. ¿Cuánto vale esta? Pues esto vale 600. ¿Y este? Este vale 300. ¿Y este? Sí. ¿Sabe qué? Solo deme la primera y la tercera. Sí, y solo deme para una semana, porque no... Se ríen, ¿Por qué? ¿Será que me voy a curar? No me voy a curar. Estoy tomando parte de la receta que me dio Pedro, pero solo una parte, porque no me alcanza. Y en vez de tomarlo por 2 semanas, solo lo voy a tomar por una semana. Y voy a esperar que Dios hace un milagro ahí. Que Dios bien lo puede hacer, pero en lo natural no me va a funcionar, porque solo estoy tomando una parte de la receta médica que me fue dada. Yo llego fiel una vez a la semana a la iglesia. Esa es una parte de la receta que tenemos en el mesón. Otra parte de la receta son grupos de vida. Y si no estás en un grupo de vida, activo en un grupo de vida, tú eres quien pierdes. Y los demás en ese grupo también pierden. También pierden. Porque Dios ha puesto algo en ti para compartir con su cuerpo. Pero si no lo compartes,
El cuerpo no recibe lo que tú tienes, lo que Dios te dio. Estar en un grupo de vida no es un lujo nomás. No es una idea que Miguel tuvo por ahí. Lo hemos mostrado, lo hemos enseñado, lo hemos predicado. Tantos ejemplos. El libro de Hechos, la primera iglesia que fue instituida después de la muerte y la resurrección de Jesús, el libro de Hechos está llena de grupos de vida. Se reunían en las casas día tras día tras día, pasando tiempo juntos. Tomaban la Santa Cena juntos, enseñaban y oraban juntos en sus casas. Así que si no levantaste la mano, así puedes salir hoy. No, busca un grupo de vida. Forma uno, invita a unos cuates. Estudia un libro. Hay libros. Pregunta a Rubén, pregunta a Abner, pregúntame a mí. Pregunta a los ancianos, a los líderes de la iglesia, mira, ¿qué has estudiado? ¿Tienes alguna idea? Pregunta a Elmar. Pregunta a Magalí. Hay materiales que hemos usado en los años pasados que existen, que están ahí disponibles para que puedan estudiarlos. Wow, ustedes, yo gasté 9 minutos ahí, ahora vamos a correr. La iglesia que deja de evangelizar, pronto dejará de ser evangélica. ¿Se han dado cuenta de que el nombre evangélica proviene de la palabra evangelizar? Contar a otros las buenas nuevas. Contar a otros. Cuidar de los que están golpeados, heridos. Ofrecerles buena comida. Ofrecerles un lugar seguro, ser un refugio para bendecir a otros. Ahora aquí viene la pregunta y aquí vamos a comenzar con nuestros valores, nuestros principios. ¿Por qué existimos? Y esa pregunta es, primero, vamos a contestar 3 preguntas en las próximas semanas. Vamos a contestar la pregunta, ¿por qué existimos? Vamos a preguntar la pregunta, ¿qué hacemos aquí en el mesón? Y vamos a contestar la pregunta, ¿cómo tendremos éxito? Ahora, cuando pregunto, ¿por qué existimos? Estoy hablando de toda la humanidad. ¿Por qué los seres humanos existen? ¿Alguien? Para darle gloria a Dios. Para eso existimos. Esa es la respuesta. Obviamente hay un montón de otras respuestas que uno puede dar, pero la respuesta, no solo en mi iglesia mesón, la respuesta casi en cualquier iglesia que visites, me dices que sea una iglesia cristiana, la respuesta doctrinal ¿Por qué existimos como seres humanos? Es para darle gloria a Él, para glorificar a Dios. Para eso existimos, por eso existimos. Ahora, Jesús fue nuestro ejemplo y encontramos en Juan 17, verso 1, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado mi hora, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Verso 3. Si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Wow. ¿Han leído los 4 marcos que están ahí en la entrada? ¿Qué dice el primer marco? ¿Alguien sabe? ¿El primer marco? Si vas a contestar recio, por favor.
Primer Marco. Vamos a tener que o comprarles lentes o enseñarles cómo leer. ¿Qué dice el primer Marco ahí en la entrada? Ahí está, Heidi. Ahí, tú lo puedes ver. ¿Qué dice? Que te encuentras con Dios. Que te encuentras con Dios. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Perdón, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan un encuentro contigo. Por eso está en nuestra pared, porque Jesús es nuestro ejemplo. Y lo que Él quiso hacer con su venida era que el mundo conociera a su papá. Eso es lo que hacemos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él está ahí hablando de sí mismo. Yo te he glorificado en la tierra. Ustedes, si Jesús glorificó a su Padre, Rubén, tú y yo tenemos que glorificar al Padre. Es nuestra tarea, Amílcar. Es glorificar a nuestro Padre con nuestras vidas. Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Glorificar a Dios significa honrar, exaltar, reconocer la grandeza de Dios a través de nuestras acciones, palabras y nuestro corazón. Es vivir de una manera que refleje su carácter, su santidad y su amor. Glorificar a Dios implica reconocer su soberanía. Reconocer su soberanía. Él es soberano. Él decide, punto. Glorificar a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Qué le voy a decir? No. Hay algunos que tuvimos padres muy estrictos, otros tuvimos padres acahuetas, decimos, dejados. Los que tuvimos padres estrictos, jamás se nos ocurriría desobedecerlos. Jamás. Pero, a veces desobedecemos a Dios sin pensarle dos veces. Glorificar a Dios es obedecer sus mandamientos. Glorificar a Dios es mostrar su amor a los demás. Glorificar a Dios es agradecer y alabar a Dios. Expresar nuestra gratitud y nuestra adoración por su bondad, por su misericordia y por las bendiciones que Él nos da cada día. Glorificar a Dios significa usar nuestros dones para su propósito, servir a Dios con nuestras vidas. Y ahí es donde llegamos a la tercera pata de nuestra banca, nuestro banquito de 3 patas. Si se recuerdan, una pata es domingos de celebración, o sea, ahorita. Otro pata es grupos de vida. Y la tercera pata es equipos. Hoy lo hemos cambiado, servidores, que nadie entendía, soñadores. Equipos servidores. Esas son las 3 patas. Entonces aquí venimos usando nuestros dones. ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer esta semana para honrarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para que la gente pueda ver a través de mi vida quién eres tú? Para que la gente pueda conocerte a ti a través de mis palabras,
mis acciones, mi manera de conducirme, mis actitudes. ¿Cómo pueden ver mis hijos a ti, Señor? ¿Cómo pueden conocerte a ti a través de mí? ¿Cómo es que mi mujer puede verte a ti y conocerte a ti mejor a través de mi vida? ¿Cómo es que mi esposo puede conocer mejor a ti, Padre, a través de mi manera de conducirme y de actuar en casa? ¿Cómo es que mi vecina puede conocerte a ti a través de mi vida? Ese es glorificar a Dios. ¿Por qué existimos? O sea, ¿por qué existe la humanidad? Para glorificar a Dios. Ahora, aquí en el mesón, ¿por qué existe Ministerios Mesón? ¿Por qué existe el mesón? Y la respuesta es, simplemente, es lo mismo que el anterior. Vamos, siguiente. Aquí lo tenemos para glorificar a Dios, ¿sí? Pero hemos agregado algo específico para nosotros. Nuestro trabajo acá es equipar a las personas para glorificar a Dios. Enseñar, entrenar, discipular a las personas para que glorifiquen a Dios. Por eso existimos. Nosotros los seres humanos existimos para glorificar a Dios. Y Ministerios Mesón existe para equipar a las personas para glorificar a Dios.